Este espacio. El Radar en Blue Radio. Seguimos en el Radar de Blue Radio en esta tarde de sábado. Los acompañamos, obviamente, para hablar de los temas que impactan la realidad nacional. Y uno de esos, aprovechando que ya estamos en mitad del año, es la agenda legislativa. Don Andrés Carmona, bienvenido. ¿Cómo va todo? Juan Camilo, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en el Radar, como Usted, siempre. como siempre, lo veo más relajado. No lo veo corriendo, no lo veo tenso. Es que esa agenda legislativa y esas vacaciones legislativas le caen muy bien. Los congresistas están en vacaciones, nosotros no, pero el ritmo... Acá no paramos. Acá bajamos un poco el ritmo y podemos estar más tranquilos. Andrés, momento de balance. Llegamos a julio, mitad de año. ¿Cómo cierra esta agenda legislativa del gobierno? Reformas cruciales que pasaron, logros para el gobierno, pero también tropiezos y también algunos avances que quedan pendientes para la siguiente legislatura. Comencemos por los logros. Sí, bueno, Juan Camilo, hay que decir que el gobierno, a pesar de todas las peleas, las discusiones, los conflictos, amenazas, logró sacar adelante su agenda. Entonces, logró sacar adelante una reforma laboral que se la archivaron en marzo, se la revivieron en mayo y se la aprobaron en junio. ¿Sí? Recordemos, 18 de marzo se la hunde la Comisión Séptima del Senado, se apela esa decisión, se esperaba que esa decisión no se revirtiera, sino que se mantuviera la votación de la Comisión Séptima, pero con la amenaza de la consulta popular, la apelación se convierte en el camino que el Congreso encuentra para evitar la consulta popular. Entonces, el 14 de mayo, mismo día que se vota la consulta popular, la primera solicitud, se revive la reforma laboral. Pasa a la Comisión Cuarta. La Comisión Cuarta en menos de 2 semanas logra el tercer debate, algo que demostró que las leyes sí se pueden tramitar, sí hay consenso y sí hay diálogo. Llega a la plenaria del Senado y antes del 20 de junio se logra la aprobación y la conciliación de esta ley que ya está sancionada por el presidente de la República. Segundo logro, la reforma pensional, que tuvo que ser devuelta de la Corte, logró la aprobación en sesiones extras, en un solo día, un sábado. Hace 8 días esa aprobación de la reforma pensional ya está en revisión de fondo de la Corte y vamos a esperar a ver si la Corte decide darle vida o no a esa reforma pensional. Voy a apelar a su memoria, Andrés. Ok. ¿Cuántos ministros del Interior ha tenido el presidente Petro? 3. ¿Quién fue el primero? Prada, Alfonso Prada. 4. Le sumo 1. Entonces Bien. el primero, Alfonso Prada. Sí. Le sigue Luis Fernando Velasco. Sí. El tercero, Juan Fernando Cristo. Ajá. Y el cuarto, el actual, Armando Benedetti. Se lo digo porque esta semana sacudió la noticia de la salida de la canciller Laura Sarabia. Pero voy a le hacía estas preguntas para enfocarnos en el factor Armando Benedetti. 4 ministros, porque estas reformas fueron las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. Sí. La reforma pensional, la reforma a la salud. 4 ministros que tenían un manejo político interesante. Prada había sido congresista, Velasco también. Juan Fernando Cristo fue ministro del Interior, también había sido senador. Todos sabían el manejo del Congreso, pero llegó Benedetti y realmente hubo un cambio político y un manejo político muy superior al de sus antecesores. ¿Cómo fue ese factor Benedetti en esta legislatura? Hay quienes dicen que Armando Benedetti debió haber sido el ministro del Interior desde el 7 de agosto. El problema es que a Benedetti los escándalos y las polémicas le ganaron y le evitaron llegar a ese preciado premio y al puesto que él quería, que era el Ministerio del Interior, el que tiene hoy. Mire, veámoslo con cada uno de los ministros. Alfonso Prada fue el ministro de la Gran Coalición, es decir, tuvo que iniciar el gobierno, sacar adelante los primeros proyectos, plan de desarrollo, reforma tributaria, Ministerio de la Igualdad. Es el primero que logra coordinar a todos los partidos que integraban la coalición de gobierno. Se va Prada y arranca la crisis de la coalición. Y a ese llega un articulador del gobierno, de la bancada de gobierno, liberal, pero también petrista. Es decir, Luis Fernando Velasco. Y a Velasco no le va tan bien.
porque en ese momento estalla el escándalo de la unidad de gestión del riesgo, además él había sido director de gestión del riesgo de forma interina, entonces todo eso... Y es uno de los principales involucrados. Exacto, en ese y es uno de los principales involucrados, entonces no le va tan bien, no logra un avance que prosperen las reformas. El tercero que llega es Juan Fernando Cristo, y Juan Fernando Cristo tiene una particularidad. Juan Fernando Cristo yo creo que es el máximo representante de lo que algunos llaman el petrosantismo. ¿Sí? Que dicen que no existe, pero existe. Que la cabeza de ese cuento, que es el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Juan Manuel Santos, pues dice no existe. Pero la realidad es que son todos esos que participaron en el gobierno Santos, que fueron ministros y cercanos a Santos, y si tú te das cuenta, todos los ministros han sido petrosantistas. Sí. Es decir, Prada, Velasco, Cristo y Benedetti, pero Cristo ya había sido ministro del Interior del gobierno Santos. Y te voy a poner una anécdota. Yo me hablaba mucho con un asesor cercano a Cristo. Ajá. Y cuando yo lo llamé para tratar de confirmar la noticia, que la sacamos aquí en Blue Radio, de que Cristo iba a ser el nuevo ministro, él a mí me devolvió la pregunta. Me dijo, ¿y usted cómo la ve? Y yo le dije, aquí vamos a probar si Juan Fernando Cristo es tan bueno como por ser Juan Fernando Cristo o por ser el ministro Juan Fernando Cristo en el gobierno de... Es que recuerde que Juan Fernando Cristo fue el articulador del Fast Track. Claro. Que en su momento al presidente Juan Manuel Santos le permitió sacar toda su política toda de la paz. agenda legislativa de paz. Entonces, uno esperaba y decían, Juan Fernando Cristo prácticamente tiene un colchón en el Congreso porque su capacidad de articular al Congreso es muy poderosa. No lo logró, tampoco lo logró. Tuvo derrotas en leyes. Él se enfocó más que todo en tratar de sacar adelante el plan de choque del acuerdo de paz, que aún así no está avanzando, pero no lo logró. Y tuvo varias diferencias con el gobierno y también salió el ministro del Interior. Llega Armando Benedetti y Benedetti es... ¿Que Benedetti llegó cuándo? Benedetti, si mi memoria no me falla, llega a comienzos de año. A comienzos de año, sí. Sí, porque el primero, recuerda usted que en enero a él lo nombran jefe de despacho, jefe de gabinete. Exacto, no llega directamente al Ministerio del Interior. Y él desata la crisis, porque desata el reality del Consejo de Ministros. Ese Consejo de Ministros de enero en el que todos los ministros al unísono y la vicepresidenta Francia Márquez critican la presencia de Armando Benedetti. Que hoy son los grandes perdedores, porque son los que han salido. Porque son los que han salido. Si Entonces, usted hace la cuenta, Carmona, y ahí hagamos un paréntesis, salió Gustavo Bolívar, que se puso en contra de Benedetti a pesar de que le dijo lo amo presidente. Lo amo presidente. Salió Alexander López. Salió Alexander del López. DPS. Sí. Salió Susana Muhammad. Actual candidata, pero que también se opuso en su momento, que no podía trabajar en la misma mesa con Benedetti. Le ofrecieron luego el DPS y no se logró, no se concretó. No se logró, de pronto también por factor Benedetti. Por factor Benedetti. Súmele usted Francia Márquez, que no puede salir porque es la vicepresidenta, pero está pero en era la ministra de Igualdad y está Le quitaron capilla. ese cargo. En Y está capilla no. No, la están tratando de conspiradora. Si usted me permite el término, está en la Siberia política. En estos momentos Francia Márquez está totalmente aislada del Y presidente repudiada por el gobierno y por el pacto, que es el partido pues, del gobierno. No sé, y con las revelaciones de los audios de Álvaro Leiva, que en eso pues yo soy muy prudente porque para unas cosas no le puedo creer a Leiva y para otras sí. Sí. Eso sería un error. Todo lo que diga Leiva hay que tenerlo con pinzas, tanto las cartas como los audios. Pero el pacto hoy desterró a Francia Márquez. La ven como una traidora, la ven como una conspiradora. Entonces sale y Francia que fue la principal catapulta para que Petro también llegara a la presidencia. Claro. Y sale Laura Sarabia ayer, hace 2 días, con esa renuncia. Pero es que también Laura Sarabia estaba en capilla por el factor Benedetti, porque Laura Sarabia era la mano derecha, la leal, era quien le manejaba y le organizaba. La adulta responsable. La adulta responsable. Petro. Bueno, también con Laura Sarabia hay que decir otra cosa, y es que puede ser que fuera la adulta responsable o la organizadora, la hormiguita trabajadora del gobierno. Pero Laura Sarabia también tenía encima sus pecados y en esos estaba con Armando Benedetti. Entonces, ahí en esa discusión, Benedetti es el gran ganador. Entonces, logra consolidar eso y logra consolidar ahí cerramos el factor de cómo Benedetti es el gran ganador. El gran ganador. Ahora pasemos pero lo a la logra política. organizar en el Congreso. No es que logre articular el lentejismo. ¿Usted se acuerda que hablábamos del lentejismo? Del plato de lentejas. Velasco. Sí. Desde Velasco hablábamos del lentejismo cuando se rompe la coalición. Pero Armando Benedetti tiene un tema. Logra articular el escándalo y la puya y la pelea a tal punto que logra mover los votos suficientes para alcanzar las victorias. Y aún así, él sabe en qué momento montarse al carro ganador. Porque si usted recuerda solo la votación del 14 de mayo,
todo comenzó con el cuento de la apelación. Sí. Y nosotros aquí decíamos, esa apelación no puede prosperar, no va a prosperar, no hay votos. Empieza la discusión y todo el pacto al unísono dice, nosotros no queremos ya esa apelación, porque eso es matar la consulta y nosotros queremos la consulta. ¿Qué llega a hacer Benedetti? A calmar las aguas y dice, señores, hay que montarnos en el bus de la apelación. Montarnos en el bus de la apelación, y se monta en el bus de la apelación, gana la apelación y se revive la laboral. Pierde la consulta. Cuando estaba totalmente perdida, Andrés. Sí. O sea, cuando estaba ya descartada por el gobierno. Claro, ellos ya decían, esa reforma laboral ya no nos Estaba sirve, muerta. ya no tenemos tiempo para debatirla, ya no tenemos forma de sacarla adelante. Salió, lo asume Angélica Lozano con todas las críticas del pacto y Benedetti dice, ¿sabe qué? Si sale adelante, eso es triunfo del gobierno, porque es nuestro proyecto. Sale de la comisión tercera, va a la cuarta. La pelea con los sectores independientes, logra articular a los sectores más cercanos al gobierno para que le aprueben lo que ellos querían de la reforma laboral, que eran las horas extras, el contrato del SENA y demás, logra esa victoria. Y cuando uno pensaba que en la conciliación iba a fracasar, logra convencer a los congresistas del pacto de que se acojan al texto de Senado y que saquen adelante la conciliación de la reforma laboral. Entonces el gran ganador es Armando Benedetti, no porque sea un gran articulador de coaliciones, sino porque sabe en el momento dónde jugar la carta, sabe dónde poner la ficha y sabe en qué momento incluso montarse al carro ganador cuando todo pareciera perdido. Andrés, 3 años ya larguitos del Sí, gobierno del presidente ya está el Petro. sol a las espaldas. ¿Cumple sus promesas el presidente Petro en estos momentos? Las cumple en marco de... A rajatabla, por la no, fuerza, con decretazo. yo creo que pero si usted sí. revisa el plan de campaña, está cumpliendo. Bueno, en parte. Digamos que los 3 ejes que son las 3 reformas sociales, sí. O bueno, 2 de ellas. La pensional y la laboral. Ahora, ¿qué se ha llevado por delante? La institucionalidad. El poder presidencial se lo ha llevado por delante. La separación de poderes. El riesgo para la democracia es muy grande, porque entonces ahora vamos a vivir una suerte de democracia, en mi visión, es una suerte de democracia amenazada. Entonces, si no hacen lo que quiero, yo les armo una constituyente o les armo una consulta popular o busco cualquier camino para que ustedes acojan lo que yo hago, y eso no es válido en una democracia. En una democracia hay ganadores y perdedores y hay consensos y hay diálogo, y eso es lo que ha faltado, pero ha logrado cumplir, ha logrado sacar adelante su reforma laboral y su reforma pensional, que está en la revisión de la Corte. Le queda una última, ya para decir, cierra el legado, la reforma a la salud, y es en la que más dificultades tiene, porque es una crisis que está desatada, es una crisis que están dando, y hay una reforma que aún así la Comisión Séptima tiene que analizar, es la misma que hace un año hundió el primer proyecto de reforma a la salud. Pero como yo lo veo en estos momentos, por cuenta de esa democracia un poco amenazada, desde la Comisión Séptima ya están hasta revisando si vale la pena o no archivar esa reforma. Esa pongámosle un pin y hablamos más adelante de la reforma a la salud. Hágale pues. Cuénteme las derrotas de este semestre legislativo. Mire, yo creo que la gran derrota se llama la consulta popular. Es decir, eso fue la bandera más importante del gobierno, se peleó por ella. El presidente Petro en plaza política, Claro, empuñando la espada, la de espada de Bolívar, Bolívar, llamando al pueblo, catapultándose sobre sus votantes o sobre sus bases políticas, y no lo logró. No lo logró. No lo logró. 2 votaciones archivadas, la primera con 49 contra 47, la otra 54, 2 en negativo, a favor. No lo logró, no lo logró, y eso que apeló a todo, apeló a la bandera de la guerra a muerte, apeló a la plaza pública, apeló a decir, oiga, lo más básico de una democracia es que la gente se pronuncie. Pero ¿cuál fue la nuez de esta discusión? ¿Esto era una consulta para que la gente se pronunciara o era el primer acto de campaña del 2026? Y yo creo que el Congreso lo que le dijo es, usted no va a usar ni los recursos públicos, no va a utilizar una consulta para tratar de mantener una agenda política. Más bien le revivimos la reforma laboral, unas por otras. Fíjese que incluso las victorias del gobierno son a regañadientes, son victorias pírricas, porque no son las grandes victorias. No sabemos en estos momentos, por ejemplo, la reforma pensional si va a tener vida o no, porque sí, la aprobaron nuevamente, y eso es una victoria para el gobierno. El tema es, la Corte está revisando el fondo, porque esto fue un vicio de forma, no de fondo. Entonces, derrota es eso, derrota de que no pudo avanzar en más proyectos. Le tocó retirar el proyecto del Ministerio de la Igualdad y ya no hay tiempo. Y ya a partir de 2026, el próximo gobierno con seguridad va a poder eliminar el Ministerio de la Igualdad.
Esa es una gran derrota para el gobierno. Y presentó el proyecto para revivirlo luego de que la Corte lo tumbó y le tocó retirarlo, porque el ambiente político no estaba para aprobar ese ministerio. ¿Qué viene para la segunda legislatura, Andrés? Lo nombraba usted como esa consulta popular como un gran acto de campaña que el presidente, pues obviamente gracias a las instituciones políticas de Colombia que están fortalecidas, pues no logró consolidar. Pero en esa segunda sesiones legislativas de este año vamos a ver un Congreso más marcado hacia una agenda política ya en campaña. ¿O qué vamos a poder ver ahí? ¿Vamos a poder ver a los partidos ya cada uno por su lado configurando su panorama político de cara al 2026? El último año de la legislatura es atravesado por el proceso electoral. Y en ese caso, los partidos empiezan a mirar para dónde cogen. Hay unos pendientes. Está la reforma a la salud, que tiene que ser votada en tercer debate. Está jurisdicción agraria, que es tal vez una de las grandes promesas del acuerdo de paz, y que Petro se asumió la bandera de yo voy a cumplir la reforma agraria y en eso necesito la jurisdicción agraria totalmente funcional, y esta es la ley ordinaria que es la que falta ya para poder poner en funcionamiento este nuevo sistema de resoluciones judiciales de temas agrarios. Están pendientes unos proyectos pequeños de gobierno, inteligencia artificial y otros, pero yo creo que vamos a estar en un año totalmente quietos, sin muchos avances, sin muchas discusiones, sin mucho debate de control político, porque los partidos van a estar pensando en a quién le vamos a dar o cómo vamos a configurar nuestras listas para el próximo año, qué coaliciones vamos a formar, si nos sirve este último año estar bajo las alas del gobierno o oponernos al gobierno. O desmarcarnos. Oponernos, volvernos independientes. Esto, como decía mi doctor Sabas Pretel, que fue ministro del Interior, sí, claro. La política es dinámica, Andrés. Claro. Vamos a ver muchos que se querían sacar la foto con Petro o que se sacaron la foto con Petro en su momento. Y lo negarán como Pedro. Y lo negarán como Pedro, ahorita que pues obviamente criticaron el mal gobierno o critica mucha gente el mal gobierno del presidente Petro y quieren sacar una tajada para el siguiente cuatrenio. Claro, entonces está todo eso, está todo una gran pelea de precandidatos presidenciales de fondo y ya no se verá una mesa directiva tan vehemente como la que vivimos este año, porque hay que decir, y este es un punto muy importante, tal vez todo este pulso con el Congreso tuvo un factor clave: Efraín Cepeda como presidente del Senado. Un hombre ecuánime, Andrés, porque si usted me lo pregunta así, en palabras lisas, llanas de la calle, tuvo que manejar un circo, tuvo que manejar un Congreso bajo ataque constante del presidente, ataques personales del presidente y ataques groseros del presidente, sí. Y nunca en todo eso perdió la calma, ni cayó, ni le compró la pelea al presidente. Y así logró las victorias del Congreso. Las victorias, claro. Es decir, el Congreso es una entidad muy desprestigiada. Usted mira las encuestas, miramos la Inbamer Poll, que es nuestra medición constante. El Congreso se disparó en favorabilidad. Pero eso lo logró el mostrarse realmente como un órgano independiente del poder. Porque es que antes el Congreso era un notario. ¿Sí? Era el notario del gobierno y eran unos pequeños congresistas peleando, haciendo control político, oponiéndose. Que hoy la cabeza del legislativo se parara y dijera: yo soy la cabeza de un poder público, usted es la cabeza de otro poder público, y por mucho que usted sea el presidente de la república elegido por voto popular, yo también fui elegido senador por voto popular, aquí nos respetamos y aquí hay una separación de poderes con las cortes también. Entonces, en ese escenario, Cepeda se logró una victoria. Hay quienes en el Congreso dicen: ojalá fuera que Cepeda pudiera reelegirse como presidente del Congreso. No hay nada en la ley quinta que se lo impida, pero hay unos acuerdos políticos. Y el próximo año llega un liberal. El próximo 20 de julio vamos a ver un liberal. Para que nuestros oyentes sepan, Andrés, y para quienes nos siguen a través de la aplicación de YouTube y de Ditu, esas mesas directivas del Congreso, eso está cuadrado, o sea, eso acá no hay una votación popular, no vamos a ver ninguna sorpresa, las presidencias en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado, ya está cuadrado. ¿Cómo están esos acuerdos y quiénes llegan? Yo le voy a decir que en 3 años que llevo cubriendo el Congreso en el gobierno Petro, he visto sorpresas. He visto la de Angélica Lozano. La de Angélica Lozano, que sí, estaba cantado y termina calándose Iván Name, que uno pensaba que Name iba a ser más cercano al gobierno y termina siendo
bueno, está hoy preso por corrupción, por recibir presuntamente haber recibido 3.000 millones de pesos de la unidad de gestión de riesgo, pero fue una voz en su paso por la presidencia también vehemente crítica del gobierno. Él siempre citaba, decía, prima la paz en el Congreso de la República. Sí, pero te echabas un discurso de media hora criticando al gobierno. Impedías la votación. Impedías la votación. Trababas la votación. O te salías para que otra persona presidiera la sesión. Y en la Cámara de Representantes uno esperaba que Catherine Miranda, por ejemplo, ganara la presidencia de la Cámara y le termina ganando Jaime Raúl Salamanca, que termina siendo el actual presidente de la Cámara y es muy cercano. ¿Cómo van a quedar las mesas directivas el próximo 20 de julio? Entonces, los acuerdos dicen así. En el Senado de la República tiene que llegar un liberal. Ahí hay 3 nombres en disputa. Está Alejandro Carlos Chacón, que uno diría que es muy cercano al gobierno, pero tiene atisbos de independencia. Fabio Amin, que según la información con fuentes que hemos conversado, es la ficha que está pensando el gobierno apostar para que sea el próximo presidente del Congreso. Una persona que es muy cercana al gobierno y es un congresista que votó la consulta popular a favor. Y el tercero en disputa es Lidio García, que ya fue presidente del Congreso. Y Lidio García es de la línea de César Gaviria, que hoy no tiene ninguna relación con el gobierno, es un abierto crítico, usted ve las cartas ahí presente. Y que el expresidente César Gaviria sigue teniendo mucho poder con esa bancada liberal en el Congreso. En el Senado, porque en la Cámara de Representantes le hacen rebelión. Y en la Cámara hay una pelea muy interesante, y es que el acuerdo inicial decía que Cambio Radical iba a quedarse con la presidencia en el último año. Pero Cambio Radical en ese momento era un partido independiente. Hoy es partido de oposición. La Cámara siempre en su votación ha sido cercana al gobierno. Vimos en la vicepresidencia de Lina María Garrido como ese muro de contención a muchas de las acciones de Jaime Raúl Salamanca. Entonces, ahí la pregunta es, ¿el gobierno se va a dejar que un partido de oposición se quede con la Cámara de Representantes en el último año de gobierno? Yo no lo creo. Hoy la disputa se estaría dando entre la U y los conservadores para buscar entre la U y los conservadores para buscar el nombre de quién sería el próximo presidente. Y le pongo unos nombres. Se ha hablado en la U de Julio César Tamayo, del representante Tamayo, se ha hablado de Julián López, se ha hablado en el Partido Conservador de Juan Carlos Wills, aunque Juan Carlos fue la fórmula de Efraín Cepeda en la Cámara por Bogotá, es una persona que ha estado muy cercana al gobierno, ha empezado a escuchar al gobierno, entonces ahí es el nombre que está empezando a sonar, pero eso lo sabremos en las vísperas. En la última semana veremos todas esas reuniones de las bancadas. Y ese mismo día, el 20 de julio, usted sabe que se mueve mucho ahí la negociación en la curul. Alisten las palomitas, alisten todo. Por supuesto, tendremos con seguridad especial de Blue Radio viendo el discurso y la votación. Siempre allá estamos. Y veremos la sorpresa. ¿Quién se queda con la Cámara de Representantes este último año? ¿Sigue Benedetti como ministro del Interior? Yo creo que Benedetti termina el gobierno. Termina como ministro del Interior y sí. Ahora, ¿quién llega a la Cancillería? Tiene que ser una mujer. El problema es que el presidente Petro se está rodeando de personas que él necesita como yes man. Y también muy activistas. Muy activistas, así que piense en un activista. Ya el presidente Petro tuvo un recorrido político de ministros. Sí. Luego pasó a ministros técnicos. Sí. Y ahorita, en este momento, se está rodeando de gente yes man, que le diga sí a todo, y de activistas, que vaya con su pensamiento político. Andrés, dejamos para el final la reforma a la salud. ¿Cómo ve el paso usted de esta reforma también, el tercer pilar social del gobierno Petro? Uno creería que la reforma a la salud está viviendo los problemas que vivió la reforma laboral en la Comisión Séptima, porque son los mismos congresistas. Y esta reforma incluso tiene mayores reparos por parte de los integrantes de la Comisión Séptima. El tema del financiamiento del nuevo sistema. Ese es tal vez el punto central de la discusión. ¿Qué papel va a tener el ADRES, el banco? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo vamos a garantizar el sistema preventivo? ¿Y cómo vamos a solucionar la crisis financiera que hoy le está costando vidas a los colombianos? Porque es una crisis que está desatada, estamos sin medicamentos, estamos sin atención, estamos sin servicios. Entonces, puede ser, la básica es decir, se va a hundir. Yo que creo que en estos momentos los congresistas están pensando y diciendo, ¿sabe qué? Miremos la forma de trasquilar esa reforma.
Y puede estar pasando que los congresistas se organicen de cara a que esa reforma pase en la Comisión Séptima y pase en la plenaria, pero que no pase todo el texto que quiere el gobierno. Y ahí el gobierno va a tener que decidir, otra vez con Armando Benedetti, si se montan en el carro de la victoria y aceptan una reforma un pronto trasquilada, o hacen la que hizo Roy Barreras con la reforma política, que esa es la gran deuda de este gobierno, romper el papel y pedir que retiren el proyecto. Todo puede pasar, Andrés, porque mire, todo el mundo decía, nadie le va a pasar ese esperpento de reforma pensional. Aprobado. Ahí estuvo, aprobado. Nadie le va a pasar ese esperpento de reforma laboral. Aprobado. Aprobado. Esperemos qué pasa con la reforma a la salud. Es Andrés Carmona, editor político de Blue Radio, analizando a esta hora esa primera fase legislativa en el Congreso de la República. El radar en Blue Radio.